Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, Efesios capítulo 6, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Le parece bien si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Jesús. Y gracias porque pronto le veremos en las nubes de los cielos. Señor, gracias por cada persona presente, los amigos y las amigas, los hermanos y las hermanas. Gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y haga posible, Padre eterno, que su palabra anide en nuestro ser, aclare, que pueda esclarecer nuestro prefrontal para que el Espíritu Santo tome la dirección y el control de nuestra vida y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Dios, en su mano nos entregamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La armadura de Dios para la familia. La armadura de Dios no es de confección humana, no es una herramienta de los hombres, no es un instrumento que el hombre inventó. La armadura de Dios es una serie de piezas que habilitan al ser humano para protegerse contra las fuerzas del mal. La armadura de Dios incluye una espada e incluye la oración, que son armas ofensivas. Todo el resto de la armadura tiene que ver con el aspecto defensivo. Cuando usted lee el capítulo 6, el versículo número 10, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tiene que ver con el hombre, es el poder de Dios, es la fuerza de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque, dice el apóstol Pablo, ¿cuál es la causa? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La frase que nos interesa está en el versículo 10, por lo demás. Pablo va a concluir el libro y en esa conclusión incluye la armadura de Dios. Pablo terminó su tesis en los capítulos anteriores y ahora cierra presentando la armadura de Dios. Cuando usted estudia la armadura de Dios, que es hechura del Padre, hechura divina, cuando usted estudia las piezas de la armadura de Dios, se sorprende porque todas las piezas de la armadura de Dios tienen que ver con Jesús. Y si usted mira con una lupa, si mira y hace zoom a cada pieza de la armadura, descubre un aspecto hermoso del Señor Jesús. Necesitamos, antes de entrar en el estudio de cada pieza, ir descubriendo lo que Pablo dijo antes de mencionar la armadura.
Nos interesa en el capítulo 1, versículo 9 y 10, una palabra que Pablo utiliza porque todo el libro, toda la carta a los Efesios tiene que ver con el tema de la unidad en Cristo. Todo el libro se basa en la frase en Cristo, y lo repite más de 30 veces en este libro. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo número 10. Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Si la lucecita se pone en rojo, prepárese porque algo va a pasar. Efesios, ¿qué pasó, muchacho? Gracias. Muy bien, Efesios 1, 9 y 10. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice el versículo 9? Dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos interesa la palabra misterio. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad? ¿Qué es el misterio de Dios? ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Qué significa la palabra misterio? ¿Cuál es el valor de la palabra misterio? ¿Por qué necesitamos conocer ese misterio antes de conocer la armadura de Dios? ¿Qué envuelve el misterio? ¿Qué se revela al conocer ese misterio? ¿Por qué se utiliza esta palabra? ¿Por qué Jesús la utilizó? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Por qué es trascendente? ¿Por qué esta palabra va más allá de los límites? ¿Qué descubrimos cuando conocemos este misterio del que habla Pablo? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué es útil y conveniente para nosotros que vivimos en este tiempo? ¿Qué sentido tiene la palabra misterio para nosotros en el siglo XXI? La palabra misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer. ¿Qué significa misterio? Una verdad que debe ser dada a conocer. ¿Cuál es la verdad en el libro de Efesios que debe ser dada a conocer? Y cuando descubramos esa palabra, ¿cuál es su definición? ¿Con qué tiene que ver y a qué se refiere? Vamos a trabajar, por la gracia de Dios, con esta palabra misterio y permitamos que, usando lo que se llama evidencia interna, el mismo Pablo explique el significado de esta palabra y Pablo nos diga qué es lo que él quiere decir. Cuando leemos la Biblia necesitamos, número 1, conocer el contexto del texto que estamos estudiando. Está el contexto inmediato y está el contexto mediato. El contexto inmediato tiene que ver con las palabras que aparecen en torno al párrafo donde aparece el texto. Y el contexto mediato tiene que ver con otros pasajes que están en el mismo libro, en otros capítulos o en la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ello, vamos detrás de la palabra misterio, una verdad que debe ser dada a conocer. Pablo nos está diciendo en el versículo número 9, dándonos a conocer. Significa que ya se reveló ese misterio. Si nos da a conocer el misterio de su voluntad, entonces podemos descubrir qué es lo que significa. Efesios capítulo 3, vamos rapidito, Efesios capítulo número 3. Pablo nos explica este asunto del misterio. Recuerde que todo lo que estamos haciendo es preparándonos para entonces entrar en el estudio de la armadura de Dios para la familia. Si logramos desentrañar, si logramos conocer, comprender y entender esto que estamos estudiando, se nos hará fácil entrar entonces al conocimiento de esta armadura. Se nos hará más fácil rendirnos al Señor para que el Espíritu Santo venga y nos coloque y nos ponga cada pieza de la armadura. Entonces estaremos listas para la batalla, hacerle frente al enemigo que no es un hombre, que no es un ser humano. Los enemigos, como dice el capítulo número 6,
son principados y potestades, tronos, dominios, gobernadores de este siglo. Son fuerzas superiores a las fuerzas que puede tener un ser humano. Es más que un misil, es más que una ametralladora, es más que una bomba. Son poderes que atraviesan cualquier circunstancia o situación sin recibir un rasguño. ¿Cómo pelear contra esa gente? Con la armadura de Dios. ¿Cómo vestir la armadura? ¿Cómo estar listo para recibir la armadura? Justamente haciendo lo que estamos haciendo. Capítulo 3 del libro de Efesios, ponga cuidado, versículo 1 y versículo 2, dice Pablo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. No olvide esa palabra, la gracia de Dios. Hay un libro que usted puede copiar libremente en la internet que se llama La maravillosa gracia de Dios. Le invito a que copie ese libro en PDF y que lo lea. Es un matinal, tiene una lectura pequeña para cada día. Este libro es tan importante para mi vida y para la vida de mi familia que desde que mis niños nacieron, todos los días el culto familiar lo hemos hecho con ese matinal. En mi casa nunca se ha leído otro matinal que no sea ese en el culto familiar. Todavía mis hijos están grandes y en el culto leemos la maravillosa gracia de Dios. Cópielo, léalo y le garantizo que usted verá la vida de otra manera. Habrá un cambio en su idiosincrasia, en su cultura de pensamiento. Tendrá una cosmovisión nueva. Su vida tendrá un enfoque nuevo, porque todo lo que existe en esta tierra existe por la gracia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vayamos a lo que explica Pablo. Versículo número 3. Dice Pablo: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice que lo recibió, se le dio a conocer por revelación. La pregunta que debemos hacerle a Pablo es: ¿revelación de quién? ¿Quién te lo reveló? ¿Quién te dio a conocer ese misterio? Gálatas capítulo 1, mire qué interesante se pone esto. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. ¿Cómo dice Gálatas 1, 11 y 12? Dice el versículo 11, Gálatas 1, 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por, ¿qué dice ahora? Revelación de Jesucristo. Versículo 16: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo nos está diciendo que a él se le reveló el misterio. Y nos está diciendo que quien le reveló ese misterio, como veremos en el Evangelio de Jesucristo, fue el mismo Jesucristo. La pregunta es: ¿y qué fue lo que Cristo le dijo? Cuando usted estudia la teología del apóstol Pablo, descubre que defiende Pablo lo que se conoce como el evangelio por revelación. ¿Quién se lo reveló? Jesucristo. Y Pablo viene a Jerusalén a conocer el evangelio por tradición doctrinal y lo recibe del apóstol Pedro. Pablo refiere, explica, predica el evangelio que Cristo le reveló durante 3 años cuando estaba en Arabia. Pero Pablo también presenta y exalta el evangelio que Pedro le reveló acerca del Señor Jesús.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4, el evangelio que Pablo recibió de Pedro significa que, 1, el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, el Señor Jesucristo fue sepultado y el Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. El evangelio que Pablo recibe como tradición doctrinal consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Por tanto, ese evangelio es Cristo Jesús. Ahora que Pablo habla y anuncia su encuentro con Jesús, nos dice qué le dijo Jesús con relación al evangelio que tenía que predicar. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 26. Mire qué belleza. El Señor Jesús intercepta a Pablo cuando va para Damasco a perseguir la iglesia. Y cuando el Señor Jesús lo tumba del caballo, y cuando el Señor Jesús le reclama, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le contesta, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Tan interesante es esta experiencia del apóstol Pablo que Lucas la escribe 3 veces, capítulo 22, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Pero en el capítulo 26 es que nos interesan las palabras que Jesús le dice a Pablo, porque tiene que ver con la revelación del misterio. Es bueno saber que estamos utilizando un método de investigación bíblica que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Está basado en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, que dice que leían la ley de Dios claramente, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estamos leyendo la Biblia, estamos poniéndole el sentido de modo que entendamos la lectura. Pero la Biblia se explica a sí misma. No estamos añadiendo nada, pero sí estamos preguntándole a la Biblia que nos responda y nos conteste lo que ella está tratando de decirnos. Lo que la Biblia dice, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. Noemática, proforística, heurística, cómo llegar a una clara comprensión de lo que la Biblia enseña. Los que enseñan homilética, los que enseñan hermenéutica, los que enseñan exégesis bíblica, ponen bien en claro que todo sermón debe ser bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. Bíblico porque es la palabra de Dios, cristocéntrico porque la palabra de Dios nos presenta y nos enseña a Jesús, y contemporáneo porque tiene que resolver un problema de la actualidad. Si usted no tiene la armadura de Dios, usted será derrotado completamente por el enemigo. Si usted no conoce ni sabe cómo funciona ese asunto, entonces usted está en serios problemas. ¿Cómo va usted a una guerra con el pecho parado sin nada que lo defienda? ¿Cómo pelea contra enemigos que usted no puede ver? ¿Cuáles son las armas que se utilizan contra seres invencibles más poderosos que usted? De eso se trata lo que estamos haciendo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 26, versículo número 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ponga cuidado, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ponga cuidado esa frase, gentiles, a quienes ahora te envío. Jesús apartó a Pablo para que desarrollara un ministerio en favor de los gentiles, cabe decir, en favor de los que no eran judíos.
Ponga cuidado porque Pablo en el capítulo 3 de Efesios nos explicará que él presentó el evangelio a los gentiles y lo coloque en el mismo nivel y la misma altura que los judíos. Ponga cuidado, recuerde, estamos buscando el significado de la palabra misterio, el misterio de su voluntad. Y Jesús le está diciendo a Pablo cuál es su misión, cuál es su función. Y le está dando una clara visión. Pablo no está teniendo un sueño. Literalmente el Señor le dio un estrellón del caballo, lo tumbó del caballo. Literalmente le está hablando. Está teniendo un diálogo con Pablo. Pablo le dice, le pregunta, Jesús le responde. Hay una conversación en la vida real. Ponga cuidado. Ahora dice Jesús. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahora viene el propósito. Recuerde, el por qué define la causa, el para qué define el propósito. ¿Para qué vino Jesús donde Pablo? ¿Para qué lo tumbó del caballo? ¿Para qué le está hablando? Dice Jesús, para que abras sus ojos. ¿Los ojos de quiénes? De los gentiles. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Pablo. ¿De qué le está hablando? De la salvación que envía a los gentiles. ¿Qué le está diciendo? La importancia y la trascendencia de las buenas nuevas de salvación conocidas como el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Las buenas nuevas de salvación es Jesús. La salvación es Jesús. Todo es Jesús. Todo gira en torno a Jesús. Si usted dice que es un cristiano, está diciendo que usted es un pequeño Cristo en la tierra. Qué dolor, qué pena, un mundo donde hay pequeños Cristos sin Cristo. Qué pena, qué dolor, que cada día hay más personas religiosas y menos personas cristianas. ¿Cómo se explica eso? Efesios capítulo número 3. Veamos ahora cómo Pablo nos explica su experiencia con Jesús. Cómo nos explica el significado y el valor de la frase misterio. ¿En qué consiste este misterio? Capítulo 3, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Revelado, la revelación del misterio. Cristo viene y se lo revela, se lo da a conocer a Pablo, le explica a Pablo en qué consiste. Y él dice que los gentiles, usted y yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ponga cuidado. Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este misterio que ha sido revelado en Cristo, este misterio que no se conocía, este misterio que existía desde antes de la fundación del mundo,
este misterio revelado en Cristo, ahora se le revela a Pablo. Y Pablo tiene que comunicarlo a la iglesia. Y la iglesia tiene que recibirlo porque este conocimiento, estas riquezas de esta sabiduría, esta ciencia de Dios, tiene que ser dada a conocer no solo a los hombres. Pablo dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién le dice el versículo 10? ¿A quién le dice el versículo 10? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Amigo, amiga, cristianismo significa conocer y amar a Cristo. Si usted no lo conoce, no me diga que lo ama. Esto no es cuestión de sentimientos, es cuestión de principios. Si te enamora de quien no conoce y te casa con quien no conoce, ay mamá. Pastor, estoy contenta y feliz. Así, mi hermana, porque conocí una persona por internet y nos vamos a casar. Y le pregunté, ¿con quién se va a casar? ¿Con el internet o con la persona? Y me miró. ¿Y cuánto tiempo tienen conociéndose? Ya tenemos un mes. Ya tenían un mes. Dice Pablo que ese misterio, ese evangelio de Jesucristo, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ponga cuidado, por favor, el versículo 10. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué Dios quiere que entendamos estas cosas? ¿Por qué Dios quiere que nos preparemos para ser vestidos con esta armadura? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que, ¿qué dice ahora? La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién le dice Pablo? ¿A quién le dice el versículo 10? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Es más que ser miembro de la iglesia, es más que ser religioso, es ser cristiano, es mostrar a Cristo en nuestra vida, es reflejar a Cristo ante los demás. Es un asunto que trasciende el simple hecho de ser miembro de una iglesia, trascender, ir más allá de los límites. Pablo está diciendo que tenemos un compromiso en los lugares celestiales, que como iglesia, como familia, como persona, Dios tiene planes más amplios con nuestra vida para beneficiar a toda la humanidad. Cuando usted vive lo que predica, cuando usted conoce y ama a Cristo, cuando usted se envuelve y se sumerge en la palabra de Dios, cuando usted logra por la gracia del Señor rendirse a Dios y es expuesto ante personas que no conocen, que no comprenden, que no entienden, pero personas muy estudiosas, muy estudiadas, que han rechazado la Biblia por malos testimonios. Cuando usted se compromete con Dios, cuando el Espíritu toma el control de su vida, cuando usted se viste esta armadura de Dios y se expone a esas personas inquisitivas, sinceras, pero con muchas preguntas, personas que toman las cosas muy en serio, personas que quieren conocer a Dios. Cuando usted comienza a decir, escrito está, cuando presenta la palabra de Dios, cuando va armando cada una de las piezas como manda la palabra, usted nota cómo brillan los ojos de estas personas sinceras. Y usted ve cómo, a medida de que pasan los días, su rostro comienza a cambiar. Y al final usted ve dibujado en su rostro una sensación de alegría, de gozo,
una imagen tan hermosa que no existía. Mi amigo Manuel me dijo en el aeropuerto: pastor, yo quiero una Biblia. Y le contesté a Manuel: ya tenemos tu Biblia, Manuel. Pastor, la Biblia de Manuel. Trajeron la Biblia, se la entregamos a Manuel. ¿Quién es Manuel? Manuel es una persona que decía que era ateo por circunstancias de la vida. Y vino a una semana que tuvimos en un país muy lejos de aquí. Escuchó hablar de Jesús. Y Manuel decidió estudiar la Biblia. Un profesional muy exitoso, una persona con muchas preguntas. Años después volvimos a ese país. Qué hermoso fue escuchar cuando Manuel se acercó y me dijo: pastor, todos los días leo mi Biblia. Pastor, estamos haciendo el culto en casa todos los días. Yo leo mi Biblia y mi esposa y mi niña participan de la lectura. Amigo, amiga, el misterio de Dios es el Evangelio de Cristo Jesús. Pablo dice, y vamos a aterrizar en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 27. Mire lo que dice Pablo: la Biblia es un manantial. Nunca he visto que este manantial se ha acabado. Resumamos así. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Pablo cierra la carta a los romanos, la epístola a los romanos, el tratado más completo en la Biblia acerca de la explicación del plan de salvación. Podemos decir la carta magna. Dice el capítulo 16, versículo 25 al 27. ¿Cómo dice el versículo 25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según, ¿qué dice Pablo ahora? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y dice Pablo, amén. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿En qué consiste el misterio? El misterio es la revelación de Cristo Jesús. La revelación de Cristo Jesús es el Santo Evangelio, que los gentiles y los judíos pueden alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Misterio que ha sido revelado no solo por Pablo, misterio que ha sido revelado por Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 13 de San Mateo, versículo 11, mire usted lo que Cristo le dice a los apóstoles. San Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice el verso 11? Dice el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a los discípulos sí y a la gente de afuera no? Versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Y qué dice Jesús? Ni entienden. Versículo 16, pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Usted y yo que vivimos en este tiempo, en la parte final de la historia de la humanidad, tenemos el sagrado privilegio de conocer, comprender y entender verdades que los profetas antiguos quisieron conocer y entender y no lo hicieron. Y usted y yo tenemos todas estas revelaciones de Dios acerca de los misterios de Dios para la gloria de su nombre. Aterricemos. Amigo, amiga, ¿está usted listo o lista para que el Señor comience a colocar la armadura sobre usted?
¿Está usted listo o lista para que su casa, papá, mamá, los hijos y las hijas reciban esta santa armadura? Todo el libro de Efesios habla acerca de la unidad. Dios quiere que papá, mamá, los hijos y las hijas sean uno en Cristo Jesús. Dios quiere bendecir a la familia. Mi pregunta para usted, amigo o amiga, ¿le da usted el derecho a Dios, derecho legal espiritual, para que le quite su ropaje y comience a ponerle la armadura del cielo? ¿Acepta usted la voluntad de Dios para vestir esa armadura? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo, por favor. En la armadura que Dios ha preparado para usted y para mí, se incluyen palabras profundas y maravillosas. Número 1, la verdad. Número 2, la justicia. Número 3, el Evangelio. Número 4, la fe. Número 5, la salvación. Número 6, la palabra. Número 7, la oración. Son virtudes de Dios que quiere colocar en tu vida. Mi pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, sinceramente, ¿acepta usted que el Santo Espíritu comience a ponerle la armadura? En la próxima presentación vamos a trabajar con algunas de esas palabras. Y hasta que termine esta miniserie, vamos a conocer cada pieza, en qué consiste, cuál es su valor real, cuál es su utilidad, cuál es su significado. Porque, amigo, amiga, si el Espíritu Santo logra colocarle la armadura de Dios, no hay diablo que pueda vencerle. Pero, si usted no tiene esa armadura, ya usted está vencido. Olvídese del pasado, cuando estaba sin Cristo, y acepte la gracia de Dios para empezar a vivir en Cristo. Quiero ser un poco atrevido para hacer mi oración. ¿Hay en la sala alguna persona que caminó con Dios en el pasado y ahora ha tomado la decisión de renovar su caminata con Dios y quiere que el Señor le ponga la armadura? ¿Hay alguien así con nosotros? ¿Puede levantar la mano? Personas que alguna vez caminaron con el Señor, alabado sea Dios, y ahora necesitan volver de nuevo a caminar con Él, pero quieren hacerlo con armadura. Cuando usted camina sin esta armadura, el enemigo lo hace pedazo. Satanás necesita que usted entre en el terreno de la argumentación. Cuando usted entra al terreno de la argumentación, ya usted perdió, porque usted no le va a ganar a Satanás una discusión. Ni siquiera Jesús discutió con Satanás. Se limitó a decir, escrito está en la Escritura. Si usted se mantiene en ese perfil, escrito está, no hay diablo que pueda. Y si tiene la armadura de Dios, los demonios se dan cuenta si la tiene o no la tiene. Yo voy a pedir a esa persona que levantaron su mano, no le voy a pedir que pasen al frente, pero sí le voy a pedir que levanten la mano donde quiera que estén. Si usted sabe que una vez caminó con Dios y quiere volver otra vez a transitar ese camino de salvación, pero con su vestidura, su armadura puesta. Si usted sabe que es una persona cristiana y reconoce que el enemigo le ha atrapado, le ha engañado, le ha hecho caer y quiere que le ponga la armadura, levante la mano conmigo. Si usted no ha caminado con el Señor y siente la necesidad de esa armadura, levante la mano conmigo y permitamos que el ángel que me acompaña tome sus notas, su video, para llevarlo al Padre Celestial. Levante la mano conmigo si genuina y sinceramente usted quiere que le ponga la armadura. Querido Padre Celestial, reconocemos delante de usted que necesitamos la armadura de Dios. Señor, reconocemos que sin usted estamos completamente fracasados. Querido Padre, como ministro del Evangelio le rogamos que esas personas que una vez caminaron con usted y están regresando hoy, como el Hijo pródigo, sean recibidos y recibidas en la casa del Padre
con júbilo, con alegría, con gozo. Querido Dios, que usted corra hasta estas personas y les abrace y le bese y le dé la bienvenida al hogar. Oramos también, Señor, por aquellos y aquellas que no le conocen y están apenitas comenzando a caminar con usted y aprendiendo los primeros pasos en el conocimiento de la verdad. Que el Santo Espíritu venga y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Santo Espíritu comience a trabajar y a transformar sus vidas. Padre, oramos y rogamos también por aquellos y aquellas que, siendo miembros de su pueblo, han sido mordidos por la serpiente, conocida como el diablo y Satanás. Que usted venga y les saque todo el veneno y también pueda lavarles con la sangre de Jesús y vestirle con toda la armadura de Dios. Oh Padre querido, vístanos a todos para que recibamos la armadura de Dios en nuestra familia y nada ni nadie nos separe de usted hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.